Bueno, pues buenas tardes, ya estamos una vez más aquí en Getafe News. Hoy me toca a mí presentar, porque no está con nosotros Eloy Galván, que ocupaciones familiares le han impedido venir esta tarde aquí con nosotros. Y estamos en un nuevo programa y hoy, siguiendo un poco la tradición que estamos haciendo en los últimos vídeos, pues hoy tenemos con nosotros un invitado. Hoy nos acompaña una persona muy conocida en Getafe, pero yo creo que hay que destacar su faceta de escritor, por supuesto. Creo que ha repasado los últimos 40 hoy que es 23F, es un buen día para recordar esos 45 años. Yo creo que es alguien que ha, bueno, hecho yo creo esa memoria de estos 45 años, podría calcular más o menos de nuestra ciudad. Ha sido editor de varios medios de comunicación, conocidos por todos, El Buzón, últimamente Crónica de Getafe, bueno, ha hecho también Zona Sur Deportivo, muchos periódicos, con lo cual, pues eso, tiene una visión de la ciudad, yo creo que bastante interesante para conversar hoy. Y bueno, pues además también ha sido promotor inmobiliario, con lo cual también conoce la parte de la industria o del desarrollo urbanístico de esta ciudad. Con nosotros está hoy Juan Manuel Alcalá, al que le quiero dar las gracias por acompañarnos esta tarde aquí a charlar un poquito de nuestro pueblo. Gracias a vosotros que me habéis invitado. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da la tarde. Me acompañan para poder hacer esta entrevista, conversación, como nosotros decimos siempre, Jesús Prieto. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Sandra Escudero. Sandra, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Buenas. Bueno, buenísimas. Qué ganas teníamos ya de sol y de primaverita y de ir como Carolina hacia la luz. Madre mía, está salido toda la ciudad a este fin de semana a la calle. Ha salido el sol y han salido los caracoles. Y así estamos todos. Bueno, pues vamos a hablar de Getafe. Yo sí puedo leer. Vamos a hablar de Getafe, como yo decía, y venga, pues abro el fuego yo, ya que estoy en el uso de la palabra, me aprovecho y yo voy a aprovechar para preguntarle a Juan cómo ve Getafe ahora. Me gustaría conocer su opinión de él, como he dicho antes, que ha hecho ese recorrido con su blog que tenía Capital del Sur, que se convirtió en un libro, que sabes que yo muchas veces te lo he dicho, yo siempre lo recomiendo. Yo creo que debería ser obligatorio para todo el que entre de concejal, y al más de un concejal y de concejala ya se lo he dicho y le he dado el libro, que lo leyeran antes de ser concejal de este ayuntamiento. Creo que es un buen curso de formación para ser concejal en Getafe. ¿Cómo ve Juan Alcalá el Getafe de ahora? Me has robado la primera pregunta. Los dos empezáis por el final. Hay que empezar por el final, somos así. No sé, yo creo que la ciudad está bien, en general como ciudad, que ha mejorado poco en los últimos años, diría yo, porque no se ha hecho nada. Es decir, hemos tardado, no sé, 8 o 10 años en hacer una promoción de 80 viviendas públicas. La cultura, pues yo creo que si lo ves un poco de forma distante, pues está bien, quiero decir, pues está lo de la música sacra, está lo del Getafe Negro, pero un poco devaluado todo eso, ¿no? Yo en general creo que se ha perdido un poco de calidad política, en general, tanto en el PSOE como en el PP, como en el resto de partidos se ha perdido un poco de calidad, de las personas que tienen que tirar para adelante y dirigir la ciudad. No tenemos plan general desde el año 2003, bueno, el 2003, 2004, hace 22 años que no se hace un plan general, que es un poco lo que define la idea de ciudad que queremos para los próximos años. 22 años, creo que queda un poco anticuado lo que queremos de Getafe. Y eso resume un poco el espíritu de lo que está pasando. Yo creo que Juan Alcalá durante un tiempo fue el afán terrible de Getafe. Provocaba pánico en unos, miedo en otros y escándalo en unos terceros. Y ha estado, que yo conozca, a lo mejor hay historia que yo no conozco, ya extendido a calle, ya empezó con el Siberio Lanza, la batalla del Siberio Lanza. Me parece que empezasteis entonces, ¿no? Sí, yo cuando... Publicamos los primeros libros de Siberio Lanza, presionados por vosotros. No, yo recuerdo esa época porque yo acababa de acabar la mili en Ceuta y me tiré un año allí preso y bueno, pues preso me refiero un poco psicológicamente, que Ceuta es una ciudad como muy pequeña y que había poco que hacer, salvo
yo salí 2 fines de semana, me compré una cámara de fotos y un radiocassette Toshiba y ya no volví a salir. Y yo aquí no, es que no hay nada. Cuando llegué a Getafe, pues mis amigos estaban, los que tenía de alguno de Escolapios o alguno de fuera del colegio, pues estaban en las discotecas y fumando porros. Y yo les decía, digo, pues yo no quiero ir a una discoteca que no se puede hablar a fumar porros. Digo, yo he fumado porros en Ceuta, digo, para dormir. Yo cogía el viernes, me echaba 2 caladas de un porro y a dormir. Y entonces, cuando pues empecé a dar vueltas solo por Getafe a pasear, a ver qué, no sé qué, y un día por la calle de hoy me encontré con la librería Silverio Lanza, que estaba Emilio García, que era el propietario, y ya entré y empecé a comprar un libro, a hablar. Al cuarto día me sacó una garrafita de vino blanco que tenía y un poquito de queso, y ya empezamos a hablar de la idea de montar una asociación de amigos de Getafe, de Silverio Lanza, y entre las primeras cosas que hicimos fue proponer hacer algunas ediciones que fueron bien acogidas por el ayuntamiento, y al poco tiempo surgió el concurso Silverio Lanza, creo que se llamaba Silverio Lanza, y nos presentamos, se presentó Mariano García, me presenté yo, se presentó Emilio, nos presentamos, de ahí de ese grupo que nos reuníamos por las noches a hablar de literatura y a beber vino, pues nos presentamos varios. El hecho es que no cogimos nada, claro, ni premio, y entonces nos enfadamos muchísimo. Y nos dijimos, pues esto no puede ser, nos fuimos ¿a dónde íbamos a protestar? Pues al alcalde, el alcalde era Jesús Prieto, que está hoy aquí. Y le dijimos, oye, esto no está bien lo que hace García Madrid con esto. Con lo cual, él nos dice, bueno, ¿y qué queréis? Dice, pues queremos publicar el libro. Dice, publicarlo. Y el ayuntamiento pagó el primer libro que saqué, que bueno, fue con otros autores conjuntamente, como Mariano, Emilio, Evaristo, había varios... Pero no parasteis ahí, porque luego publicasteis otro de 3, una colección de 3. Sí, luego seguimos publicando libros de Silverio. Sí, pero te estás escapando. Yo estaba hablándole a Van Terrible. Ahí no eras a Van Terrible. Fuisteis después. Eran los inicios. No, pero yo quería... Aquello duró muy poquito, se extendió un poco al periodo de la tertulia, que es un periodo muy romántico y muy bonito, en un café librería, que nunca ha existido un local como ese en Getafe, y creo que en algunos sitios ha habido experiencias similares. En algunos sitios se llamaba la tertulia, pero no había librería, en otros había un café librería, pero la librería era muy pequeñita, y ahora siguen habiendo tendencias. Ahora en Buenavista hay letras, sí, que ahí presente uno de los libros. Los de Trato, ¿no? También se hacían algún tipo de tertulia alguna vez. Sí, pero no había vino, ni café. Claro, Sí. Pero te sigues escapando. Ha habido muchos espacios. Y no me quiero escapar, porque al final, después de la tertulia, pues acabé un poco para buscarme la vida en la Concejalía de Juventud, en el que trabajé un poco de tiempo, y aquello fue fatal. Yo creo que fue una experiencia un poco trotskista, en la que hay que reconocer las cosas como son, en la que veíamos que, bueno, que allí, pues que estábamos en la delegación de juventud, yo estaba en la delegación de la juventud, no sé si administraba un presupuesto de 5 millones de pesetas. Y entonces yo dije, joder, pues vaya tontería, ¿por qué no administramos el presupuesto total del ayuntamiento? Y entonces ya, aquella maniobra dentro del PSOE pues no sentó nada mal, pues en una asamblea me empezaron a tirar hasta los zapatos, yo creo que claro, porque éramos trotskistas, porque tenía una revistilla, que era una guía del ocio que no daba ninguna guerra ni nada. Y, bueno, pues al final le dije a Pedro Castro, yo me voy de aquí, yo no me puedo aguantar una asamblea que haya 400 personas ahí tirándome cosas y llamándome de todo. En la Concejalía de Juventud con Pedro Castro de concejal de Juventud, ¿no? Que era tu Paco concejal Ita. de Juventud. No, primero fue Pedro Castro y luego fue Paco Ita. Es ya con Paco Ita. Yo estuve con Paco Ita. Pedro fue en el primer mandato concejal de Juventud. Sí. Y luego ya fue con Paco Ita. Y Paco Ita era una persona, pues un poco le da con el pie a esto. Menos mal que no tenemos mascota ni nada. Bueno, yo entré allí a trabajar, y Paco Ita pues tenía una visión un poco simplista de todo. Venía además un poco deprimido, pues se había separado de la mujer y no sé qué.
y yo era el coordinador de casas de juventud, bregándome en las Margaritas, en la Lóndiga, en todos los sitios, y llegó un momento que había que elegir a un director de la casa como forma global. Estaba Santos Vázquez en deportes, Julián Puerto en cultura, quiere decir que son personajes que han estado ahí, que han influido en la ciudad. Y entonces yo le dije a Paco, digo, yo quiero ser el director de esto. Y pues no se fiaba ya de mí bueno, eligieron a la secretaria que había, que era una funcionaria que se llamaba Lola, y la eligieron como directora. Yo me quedé como coordinador. Y entonces ya llegó un momento en que yo no iba a ningún lado. Ya me empecé a volver un enfant terrible. Cuando había una reunión de la delegación y decían, bueno, vamos a hacer cosas y tal. Yo no sé nada. Claro, yo había propuesto muchísimas cosas. El tema de lo que luego se hizo posteriormente, de las actividades culturales en los institutos. Porque yo allí empecé a organizar música, fue el primer concierto de Paco Ortega cuando llegó aquí a Madrid, que no tenía ni un duro, lo llevé a la Casa de la Juventud y le pagué, no sé. Pero yo veía que iban 10 personas, 15 personas, yo decía, digo, esto no va bien, esto de la Casa de la Juventud, digo, yo creo que estamos equivocados en el concepto. Si la juventud no viene aquí, creo que tenemos que ir donde está la juventud. Y es cuando empezamos a organizar actividades en los institutos, como los talleres de cine, que fueron un éxito tremendo, y otra serie de actividades en las que ya nos salíamos un poco de aquel zulo que era la Casa de la Juventud. Y funcionó muy bien, pero cuando ya eligen a Lola, pues yo me abstuve de proponer nada y ya se enfadó, Pacoita se enfadó conmigo y no sé, y luego ya coincidió que cuando me echan del PSOE o me voy yo 5 minutos antes de que me echen, pues en ese momento yo me voy a comer con Emilio García. Estoy contando aquí secretos. No te preocupes que esto no sale en España. Bueno, no, y me voy a comer con Emilio y ¿qué hacemos y tal? Y nos han echado del PSOE a Izquierda Unida. Allí nos cortan la cabeza directamente. Esa era la idea que teníamos. Me dice Emilio, dice, no sé, podíamos probar. Todavía no existía Izquierda. Bueno, Izquierda Unida, el Partido Comunista, que era peor todavía, porque nos cortaban la cabeza antes de entrar. Y luego preguntaban, ¿no? Y luego preguntaban. Nosotros le vendimos la tertulia, se la traspasamos al PC, que estaba Alfonso Carmona, y no sé qué, con el piano de cola, que yo creo que ese piano está en Juan de la Cierva, el de la tertulia, pero bueno, aquello fue un irse de allí y no perder demasiado. Y ya no sé por dónde iba, me voy... Que empiezas una nueva vida. Te fuiste al partido. Claro, no, y nos vamos a comer y me dice, pues hay un partido, dice, que se llama CDS, que tiene 2 diputados, estaba Sahagún y Suárez. Y digo, ¿qué vamos a hacer? Digo, dice, pues vamos a montarlo aquí en Getafe. Digo, no jodas. Total, que nos fuimos a Madrid y al secretario general de Madrid, que se llamaba Bocanegra, ahora no recuerdo el nombre, pero el apellido era Bocanegra, y le planteamos la posibilidad de montar aquí el partido, montar una sede, y no sé qué. Vale, pues montarlo. Bueno, pues Emilio no sé qué y yo no sé qué. Y a los 2 meses Emilio me dice, yo me voy a Segovia, tú aquí te buscas la vida y haces lo que te dé la gana. Y digo, joder, ya le hemos jodido. Y entonces la primera prueba de fuego fue lo de la OTAN, el referéndum de la OTAN. 85, era de entrada, no sé. El año 85. Y esa fue la primera prueba de fuego. Entonces yo cogí los botes y tal y hacer pintadas. OTAN no sé qué. Bueno, barbaridades que decíamos en las paredes. ¿Y no te echaron del CDS por eso? Sí, me llamaron a capítulo y me dijeron que qué coño hacía. Y yo dije, pues no ha dicho Suárez que tenemos libertad de conciencia. Digo, pues mi conciencia dice, hacer el favor de callaros. Bueno, ya en aquella época ya habíamos montado un par de periódicos y ya mis socias me dijeron, tenía 2 socias y me dijeron que tenía que elegir un poco entre la política y el negocio, claro. Dice, tú no puedes estar y entonces, pues, ¿a quién dejo yo aquí? ¿O qué hago yo con este aparato que hemos montado aquí? Y ya se acercaban las elecciones y se lo dije a mi hermana, que había acabado biológicas, y le dije, oye, ¿por qué no te quedas aquí? Y bueno, te bregas un poco, yo sé que no es tu vocación y tal, pero aquí te van a dar un poco de
Ah, vale, vale, vale. No sé qué. Entonces, ella fue la presidenta y en las elecciones yo la convencí para meter a alguien que tuviera enganche con el tema del comercio y elegimos a Julio Vallejo. Bueno, aquellos salieron 4 concejales, un cierto éxito porque era el momento, Fue un éxito. fue el momento justo, pero... Sí, fue después de la 87, sí, 87. Y entonces, en aquel momento, pues el Julio Vallejo me llama un día al plaza, después a los 3 o 4 días de las elecciones, y me dice que el portavoz del grupo va a ser él. Y digo, pues estás equivocado, Julio. Digo, va a ser que no. Digo, la portavoz va a ser Mercedes. Digo, y ese era el acuerdo que teníamos y eso es lo que va a pasar. Dice, pues no estoy de acuerdo. Digo, bueno, pues vete a Madrid, haz lo que quieras. Tú, la política es para hablar y ver hasta dónde llegamos. Total, que se fue a Madrid y ratificaron lo que le dije, que era Mercedes la portavoz y pues a los 5 o 6 meses estaban en el grupo mixto. Y se quedó Mercedes sola. O sea, que los problemas en los partidos son viejos. No son nuevos, no como son la vida nuevos. misma. Vamos, no tenemos que retrotraer a la democracia. Aquí tenemos alguno que iba primero en una lista y segundo en una lista. Las camisetas rosas. Ya les saqué al pobre. Pero de todas formas, yo es que te estoy escuchando, de verdad que estoy disfrutando un montón y te estoy escuchando hablar. Y por un lado, digo, me da cierta envidia de aquella época que contáis, porque es verdad, qué facilidad para hacer las cosas. A ver, no era así nada como fácil, cuentas, no era era así de fácil. No, pero estabais en un momento tremendamente complicado, porque Jesús llegó al Getafe que llegó. Cuando la transición y la democracia todavía no estaba bien consolidada. De hecho, él llega en el 79 y en el 81 hay un golpe de Estado, con toda la dificultad de encontrarse una administración que no estaba preparada, ni democratizada, ni preparada para los nuevos tiempos que venían. Eso era una dificultad. Y yo, por la percepción que tengo de lo que he visto, de lo que conozco, de los documentales, de todo lo que he podido ver, era gente que en cierta manera, aun desde la diferencia, siempre teníais una capacidad de aparcar lo que nos difiere y en un momento encontrar puntos de encuentro, como lo que tú estabas contando, que fuiste, hay que publicar este libro, venga, públicalo y tal, y en un momento siempre encontrabais algún punto de encuentro. Con unas dificultades que había, pues tú estabas diciendo, pues si no la juventud viene, vamos donde está la juventud, una cosa que es absolutamente de perogrullo. Pero había que hacerlo. Para los que nos están escuchando, que nos escuchan, esto es importante. Si la juventud no va a las cosas que se organizan, mensaje importante, habrá que ir donde está la juventud. Es que nos escuchan de todas partes. Entonces, ese es un mensaje importante, pero en la acción de juventud, en la acción de cultura, en toda la... Pero claro, luego estaba, por ejemplo, no teníamos un teatro como el que tenemos ahora, como el Federico, pero el CMC era todo, el Centro Municipal de Cultura era de la más calle útil. Madrid, era un referente para el momento cultural de la época. Por allí pasaba en ese momento todo lo que pitaba en Madrid y todas las obras de teatro y todos los actores que estaban en boga en Madrid. Han mencionado gente que estaba en deportes. Las primeras galas del deporte se empezaron a hacer aquí en Getafe y aquí venían a presentarlos los presentadores de la tele que estaban en boga en aquel momento y las figuras del mundo del fútbol, del baloncesto, del Real Madrid, de todos los deportes que pitaban en aquella época, ¿no? Y eso nos colocaba en el panorama nacional, como en cultura, como en tantas cosas, ¿no? Y lo que tú decías, yo creo que eso ahora, los que hemos vivido ese Getafe, sí que echamos en falta que Getafe siga siendo referente, pudiendo y teniendo capacidad y teniendo presupuesto para seguir siendo referente en políticas culturales, de juventud, deportivas y de toda índole. Y luego sí que me gustaría hacerte una pregunta, porque en relación con tu faceta de editor de medios de comunicación que has tenido, ¿tú ves ahora que hay a lo mejor más, lo percibes, no sé si ahora sigues teniendo relación con los medios de comunicación, más presión a nivel local en cuanto a los mensajes, más control que antes o no? ¿O eso ha funcionado? No hay ningún tipo de presión, lo que hay es un sometimiento total a la administración, es decir, cosa que nunca había pasado aquí,
pues ahora pasa, es decir, ven los periódicos y son la voz de su amo. Y quiero decir, están publicando lo que dice el ayuntamiento y si te sales de ese diálogo, de esa directriz, pues estás condenado a no tener nada. Van a tener un problema con esa ley que han anunciado que van a sacar, que no puede tener ningún medio de comunicación. No se va a aplicar, claro. Más de un 35% de publicidad institucional. Me parece que tienen que cerrar. Algunos El Getafe tenían que cerrar todos a día de hoy. Ahora sí. Pero el Getafe News. No, pero Claro, esto cuesta poco dinero, ¿eh? Al cabo de la calle. Al cabo de la calle tampoco tiene que ser. Claro, al cabo de la calle. Que no lo sabemos, habrá que echar su Habría que mirarlo, habría que mirarlo, perdóname, habría que mirarlo. No, es un proyecto personal. Sí, por otra razón, esa es otra razón. Y se empeñó desde hace años en mantenerlo y lo mantiene. Es decir, Me ha sorprendido eso que ha anunciado es un personaje singular. Singular, sí. Bueno, total, que yo no sé por dónde íbamos. No, que estamos hablando de que antes los a lo medios de mejor más comunicación, pluralidad ya lo he de medios. resumido, están todos sometidos al poder y un poco, pues, una actitud muy dócil y muy servil, porque viven de la publicidad y los 3 periódicos que hay, pues, salvo el que hemos citado de Al Cabo de la Calle, que tampoco tiene publicidad institucional en Getafe, no le hace falta tampoco. A nosotros no nos hacía falta porque teníamos un departamento comercial que buscábamos la publicidad. Yo tengo que echar un halago un poco de todos los alcaldes que ha habido. Bueno, con Jesús Prieto no coincidimos con prensa y tal, pero del resto, salvo Pedro Castro, el resto han sido muy sectarios. Es decir, incluso en la situación actual, en mi última época de crónica, pues se nos quitó toda la publicidad. Con Pedro Castro eso no pasó nunca. Es decir, yo creo que no hay nadie en este pueblo al que le haya dado tanta leña como a Pedro Castro. Y sin embargo, publicamos algunas noticias que me llegaban que había empezado a dar patadas en la alcaldía a las paredes y hijo de puta y no sé qué. Bueno, perdón, a lo... ¡Pip! Pero sin embargo salía a la calle y me veía, se cruzaba de acera y me daba un abrazo. Me decía, tú publica lo que tengas que publicar, ¿eh? Yo no te voy a decir nada. Nunca quitó la publicidad ni... Fíjate. No pensaban lo mismo algunos concejales. No, los concejales eran... Algunos no pensaban lo mismo. Claro, no, hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Pero bueno, que la trayectoria en prensa, que es muy larga, desde el año 83 creo que estuve haciendo periódicos, pues la podemos resumir en que hemos criticado mucho, hemos intentado ser independientes, o por lo menos en una parte hay un pequeño periodo ahí cuando está el CDS, en lo que a lo mejor se nos veía un poco el plumero en un medio que sacamos a propósito que se llamó El Eco de Getafe, que está desaparecido de toda la historia esta, pero fue un periódico que salvo ese matiz que apoyaba un poquito al CDS, pues era un periódico muy bien hecho. Pues el resto de la trayectoria ha sido una trayectoria independiente que nos podíamos permitir con la publicidad de los comercios. Es decir, quiero decir, una cosa es que Pedro Castro no quitara la publicidad y tuviéramos publicidad institucional, pero era el mínimo. Y luego hemos criticado al hijo de Pedro Castro de una manera que nos intentó quitar la publicidad, porque parece que David era un poco más sectario, un poco más... no sé, que se enfadó con una de las cosas que publicamos, y entonces empezó a llamar a comerciantes para que se borrasen claro, nos llegó inmediatamente, claro, estábamos en contacto continuamente con todos los anunciantes, llegó el tema y le tuvimos que dar otra vez, joder, chico, pero ¿por qué te metes en lío? Eso no te compete. Y esa trayectoria, sí, no, que al final de los años, que un poco cuando vemos este Getafe, todo lo que hemos criticado, que antes comentábamos que si algunas cosas que pasaron y yo publiqué hubieran pasado hoy, había, vamos a decir, 5 o 6 en la cárcel. Si hubieran pasado hoy en día, como está el panorama judicial y de corrupción y de no sé qué, en el que cualquier juez te coge y te mete para no sé qué, pues yo aquí he tenido bastantes querellas, muchas querellas. ¿Has tenido más que Pedro?
Yo más que sí, creo que sí. Yo la primera querella que me metieron fue precisamente en el periódico del PSOE, Vivir en Getafe, era un boletín de partido, y nosotros Eso era órgano de partido. como trotskistas, Eso era órgano de partido. como trotskistas que éramos, pues fuimos los primeros a por el medio de comunicación Del partido. El entrismo. Exactamente. Y entonces, a los 3 o 4 números apareció un personaje singular que se llamaba José Manuel Sánchez, que era comisario de policía, bueno, era inspector de policía, no era comisario todavía, y Fundador del primer sindicato de policía. Efectivamente, y amante de los toros, presidente de lo de las ventas. Y bueno, este hombre empezó a hablar conmigo y a no sé qué, y ahora vamos a tomar un café y te cuento no sé qué. Total, que un día ya nos contó una cosa y dice, vamos a ver qué hacemos con esto. Dice, tú eso lo puedes publicar, pero a mí no me puedes citar. Que eran lo de las torturas en la comisaría de policía y el libro de registro de casos resueltos. Es decir, en Getafe se producían 300 casos, se resolvía uno y se archivaban 299. Daba la impresión de que no trabajaba. Entonces, total, que el editorial se lo dediqué al poco trabajo de la policía y luego metimos lo de las torturas. Pues se querelló el comisario jefe y 5 inspectores de la brigada judicial. Entonces me llamó el juez. ¿Por qué has dicho eso? Dice, ¿cuál es tu fuente? Digo, pero vamos a ver, señor juez. Digo, secreto profesional, no jodas, no le puedo decir nada de esto. Digo, de todas formas, si quiere comprobar, usted los llama y empieza a llamar testigos. Digo, y lo de que no trabajan, ya coge el libro registro de la comisaría, que están todos los casos que se producen, los que han resuelto y los que no, y ve si tengo razón o no. Bueno, el juez lo archivó, pero me pedían directamente a la cárcel y de fianza 50 millones de pesetas en el año 83. Yo me asusté, yo me asusté, pero no se lo dije nunca a mi madre, ni a mi padre, ni a nadie. Yo me quedé con aquello dentro y dije, madre mía, como se entere mi madre que me he metido en este lío. Has sacado un tema que está muy de actualidad ahora con el DAO, con el tema del DAO, claro. Y el anterior DAO, el DAO este y el anterior. Y que es una discusión que un día podemos tener, probablemente. ¿Qué pasa en la policía? ¿Qué pasa en los cuerpos de seguridad del Estado? Pero yo me voy a otra... Yo recuerdo ese tema porque lo leí en eso, y yo además conocía mucho. A quien habló lo conocí mucho. Lo conocí mucho, era de León además, como yo, y lo conocí mucho. Y hablamos bastantes veces de esto. Yo voy aún más allá. Creo que Getafe tiene 3 pilares, es una opinión, 3 pilares hoy que a lo mejor los de Getafe ni siquiera valoramos, que son pilares no de Getafe, son pilares de España. Tenemos por una parte Airbus, Getafe. Es la empresa líder mundial al día de hoy y Getafe tiene su máxima expresión, su máxima representación y el número de empleados mayor, con diferencia de toda España. Y es quizá algo que fue más importante siendo menos importante construcción aeronáutica para Getafe de lo que es hoy Airbus para Getafe. No se ha tomado en consideración, ni se ha aprovechado, se está aprovechando el potencial de Airbus. No se está aprovechando. El otro pilar, que desde mi punto de vista es muy importante, se llama la Universidad Carlos III, que se ha convertido en la universidad, en algunos títulos, la más prestigiosa en España, en 2 títulos, la más prestigiosa de España. Por eso tiene un nivel de corte que a veces se puede criticar por elitista, porque la mayoría de Getafe no van a poder estudiar en la universidad que hay en Getafe por el corte que hay de las notas. Pero que es otro tema de lo que Getafe tiene un pilar que tampoco se aprovecha. No hay comunicación entre la ciudad. No hay ósmosis, no. No hay ninguna. Y tuvimos aquí el otro día un profesor que le pregunté y me lo reconocía, no hay ninguna. Son 2 cosas paralelas, están en el mismo sitio. Lo único bueno es si los propietarios que alquilan habitaciones probablemente sí lo han notado. Pero lo demás de la ciudad no lo ha notado. El resto de la ciudad no lo ha notado. Y el otro, que se olvida con frecuencia, es el Ejército del Aire. El Ejército del Aire es otro de los pilares de Getafe, que tiene más empleados de los que la gente se puede imaginar, empleados civiles al servicio de la administración militar. ¿Te acuerdas que lo hablamos hace 10 años o 12 y tú te extrañaste y dije, sí, míralo. Pues era la tercera empresa más importante de Getafe, era el Ejército del Aire. La tercera empresa más importante. Pero no es solamente por el número de personas que emplea, es porque es también una marca distintiva de Getafe y por su historia.
Sí, sí, la historia. Y por la historia que tiene detrás. Que aunque yo critico mucho a los cronistas oficiales de la villa, porque si luego en la historia alguien va a estudiar Getafe con los cronistas oficiales, va jodido. Pero hacen crónicas, de verdad. Algunos sí las escribe. De los tres que hay, uno las escribe, pero todas, ¿qué era mi crítica? Todas son de actos oficiales. No existe la vida en la ciudad, no existen los ciudadanos, solamente existen las autoridades y las recepciones y los eventos de celebración. Es una crítica, lo siento, Martín. Los demás no escriben, nosotros no escriben siquiera, nosotros ni siquiera escriben. Entonces, creo que Getafe, que fue un referente durante tiempo a nivel de otros ayuntamientos, y yo, alguien lo tapó, pero la primera reunión de ayuntamientos de España que se hizo siendo yo alcalde, y vinieron todos los de las ciudades de más de 100.000 habitantes a hacer, hicimos unas conclusiones muy importantes. Vinieron todos, de todos los partidos políticos, no había FEN todavía. Ese fue un germen de la FEN. Y fue una respuesta más a lo que hacían las grandes ciudades que montaron la reunión de las 8 grandes ciudades. Y lo montó Getafe, y tuvo una repercusión espectacular. Con el tiempo se han ido en muchos temas. Getafe fue el referente en servicios. Quiero decir, el primer centro de planificación familiar de España se montó en Getafe. Y de eso podemos decir muchas más cosas que fueron un referente en la educación física en los colegios. El primero que lo montó fue Getafe. No, podemos decir, el estado que tenemos pero de los servicios sociales, de los mejores ha crecido, no, pero voy, porque te quiero, ya has metido la caña, pero quiero que la metas más tú. Ha crecido la población, pero los equipamientos culturales, deportivos que tenemos son en este momento no insuficientes, absolutamente insuficientes. No se ha invertido, en los últimos 20 años apenas se ha invertido en nuevos equipamientos cuando las necesidades... Aquí hay alguno y otros que conozco yo que tienen que llevar a sus hijos a baloncesto a entrenar a Pinto, otros a Leganés. Y si vamos a actividades culturales, lo mismo. Getafe se ha quedado adormecido. Y eso, la culpa la tiene siempre alguien, y es el que gobierna. Y quiero saber tu opinión. Estoy metiéndote... No, es que estoy totalmente de acuerdo. Ya lo he dicho antes, que hemos bajado un poquito por culpa de los políticos. Es decir, yo siempre he pensado desde hace bastantes años que al ayuntamiento no le interesa tener más centros ni más funcionarios, sobre todo. No le interesa tener funcionarios. Estamos viendo a la eclosión de la privatización de todos los servicios. Vas al García Lorca y está privatizado todo el tema de entradas, el tema de no sé qué, vas a otro sitio y los conserjes son privatizados. Quiero decir, hay un rechazo a incrementar la plantilla municipal, yo creo. Y esa es una de las premisas para no hacer más centros. Es decir, ¿para qué queremos más centros vacíos de contenido? Pero si a lo mejor no tienes que hacer más centros, Juan, si a lo mejor no se trata de que se hagan más infraestructura y más gasto público, sino que a lo mejor, y eso lo hemos hablado muchas veces en otros programas, que a lo mejor la gestión de los servicios públicos tiene que cambiar de otra manera y no se puede seguir gestionando a principios del siglo XXI como se gestionaba cuando llegaron los ayuntamientos. Bueno, ya estamos en un cuarto. En el 90, bueno, en los 25. Hemos pasado al cuarto del siglo. El cuarto del siglo, en el 26, efectivamente. Entonces, la forma de gestionar es distinta y la forma de enfocar la gestión presupuestaria es distinta y la forma de hacer la política es distinta. Y eso es lo que hay que cambiar. Yo pondría un ejemplo. Si no se trata, a lo mejor, de tener que hacer más, de gastar más, sino de gastar mejor. Sí, yo pondría un ejemplo, porque mi mujer está con lo del cáncer de mama, pues está en una cosa que se llama Getafe Activa, bueno, algo que hace en gimnasia, pues un par de días a la semana, pues pesas y carreras y no sé qué, pues un poco para fomentar el ejercicio y la actividad social también. Y entonces este año, pues a la mitad o a las que llevaban más de 2 años en este proyecto, pues les quitaron un día, de 2 días a la semana, lunes y miércoles, las dejaron en un día, o el lunes o el miércoles. ¿Y por qué? No, porque es que solo hay un profesor y como hay tantas mujeres con cáncer de mama, pues que hay que ir echando a gente, pero ¿no será mejor contratar a 2 o 3 profesores? A lo mejor este profesor no puede dar más clases, porque ya tiene bastantes turnos, pero habrá más profesores que hagan este tipo de gimnasia para mujeres, pues generalmente de mediana o mayor edad. Y
No, le han quitado los días. Mi mujer sigue este año, pero al año siguiente ya sabe que solo le queda un día. ¿Cuánto presupuesto es eso? Pues un profesor. ¿Pero cuánto es eso? Que no lo sé. Bueno, pero a veces no es el presupuesto... que tiene superávit. Juan, a veces no es el presupuesto, sino iniciativa. Voy a poner el ejemplo, y es el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, mi hermana con 85 años, con muchas más mujeres, van todos los lunes y miércoles, los días de semana, a este tipo de ejercicios. Sí. ¿Sabes quién los da? ¿Quién lo paga? Lo organiza el Ayuntamiento, lo paga el Real Madrid. En el barrio de Chamberí y en el barrio de San Martín. Lo paga el Real Madrid y no es un grupo, son varios grupos. A lo mejor también hay que tener iniciativa de ser capaz. Getafe, coño. Exactamente, Ángel Torres, pero a lo mejor no se lo han pedido. No, generalmente no se piden las cosas. Yo, desde que dejé lo de la prensa, pues tienes algunas dificultades. Cuando saqué el libro de la cocina, pues tuve que andar pidiendo pues mecenazgos a gente. Conseguí 30 empresas o no sé qué, que pagaron una edición muy cara. Lo de los 8.000 euros me parecía una barbaridad. Entonces, pagando muchos comercios y muchas empresas 150 euros, pues saqué el libro. Hay que destacar que el Ayuntamiento de Alcalá la Real, en Jaén, pues me dio 600 euros, compró 50 libros, los metió en la biblioteca, no sé qué. Y aquí le pedí a Sara 300 euros y me dijo que, sorprendentemente para mí, porque se debió de pensar que soy tonto, o no sé, o que ya estoy muy mayor y no me entero, pues que tenía que comentárselo al concejal de Cultura. 300 euros. Digo, yo no te estoy pidiendo 7.000 para que me saques el libro gratis, como habéis hecho en otras ocasiones. 300 euros para llevarlo a las bibliotecas. No, es que se lo tengo que comentar primero a Luis para ver qué piensa. Vale. Entonces, el segundo, después de eso, saqué una cosa que... Pero y ahí se quedó, no te dio la respuesta del no me concejal, llamaron nunca. me dice, no te preocupes que la semana que viene te llama el concejal de Cultura. No me llamó, nunca me llamó. No encontraba el teléfono. Eso lo hacía, pero eso no te preocupes, yo le pedí a la alcaldesa, la única cosa que le he pedido en mi vida, no he vuelto a verla y no me saluda, fue cuando asesinaron los rusos al director del centro de Gerson, que era director de orquesta y director del centro, y en ese momento presentaba el ayuntamiento la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica. La llamé para pedirle que guardase en la presentación, guardar un minuto de silencio. Por condena. Es eso? Me dijo lo mismo, tengo que poco gasto. Me dijo lo mismo, tengo que consultárselo al concejal. ¿Tú has recibido respuesta? Yo tampoco, el minuto de silencio. que no te ha llamado tampoco. No, ni se hizo el minuto de silencio. Ni se hizo el minuto de silencio. Yo creo que tenéis que dejar de hablar con la alcaldesa y hablar más con el concejal de Cultura. Que se nota que Yo se que manda. tengo mis dudas sobre los concejales de Cultura. Yo critiqué mucho a Zole porque el hombre llevaba cultura y urbanismo. Y entonces yo me sorprendía. Era un poco sorprendente. Entonces llegué a un artículo a ponerle a bajar de un burro y a decir que no sabía ni leer. Cuando presenté el libro, que fue la primera antología de artículos que a él salía ahí en un par de artículos muy mal parados, pues el hombre se presentó allí en el Órdago. Me acuerdo que lo hicimos en el Órdago, la presentación. Estábamos 15 personas. Yo estuve. Tú, Sebastián Carro, contados, 15 personas. Y fue Zole allí. Y dije, ¿qué valor tiene? Digo, tengo que reconocerte que a lo mejor me he pasado en alguna expresión. Digo, porque tienes mucho valor de haber venido después de lo que te he dicho. Cualquiera me hubiera mandado a la mierda. Me está poniendo una fila. Si no se va a aguantar una broma, que se vaya del pueblo. Bueno, me han intentado echar del pueblo. No, digo los otros, los que no aguantan la broma. A mí. Quiero decir que hablando de las querellas ya alguna de concejales de Parla, porque se habían llevado el dinero de los contenedores de basura, bueno, y el juez ya me decía... ¿En Parla? En Parla, sí, decían de cachondeo que el juez dice, pero otra vez estás aquí, esto no puede ser. Y entonces, cuando ya sacamos lo de Neira, que es famoso, que no hay nada que ocultar, porque este hombre estuvo de concejal de urbanismo y luego se fue a la Comunidad de Madrid, y entonces un día se acaba la legislatura y vuelve a Getafe. Y yo no sé por qué, cuando estamos hablando del año 2003-2004, yo creo que se aprobaba definitivamente el Plan General de Paco Eta, y entonces me puse un día a tontear con el registro mercantil y el registro de la propiedad. Entonces le saqué a Jesús Neira que habían aflorado así de notas simples de propiedades, más de 1.000 millones de euros, y empresas tenía como 15 o 18 en las que
apareció de improviso. Entonces, cuando yo publiqué, lo primero, estaba la presentación en el García Lorca del Plan General, y hice 20 folios poniendo el Rubio, el Guillermo Hotel de Getafe, que se quiere quedar con todas las manzanas, un vacile así. Entonces ponía ahí una relación de empresas y, bueno, querella. Al día siguiente me metieron la querella y la llevaba el abogado del Getafe, ahora no me acuerdo del apellido. Bueno, el que era abogado del Getafe Club de Fútbol. Creo que sigue siendo el abogado. Sigue siendo abogado. Y el otro día lo vi, y nos saludamos bien, y dijo, bueno, son cosas del pasado y tal. Entonces, ellos me meten en la querella pensando que yo no había tenido capacidad de enterarme de todo ese tinglado bien y que hablaba de oídas o de alguna cosa. Pero Entonces, cuando me llamó el juez, que era el juez decano... Juan, ¿no publicó eso luego una revista nacional? Sí, luego te lo cuento eso. Vale. Si me vas a preguntar por eso, te lo cuento la verdad. Porque nadie se enteró de aquella movida muy bien. Y entonces me llama a declarar el juez. Vienes sin abogado, sin procurador, sin nada. Digo, yo es que no tengo nada que decir en esto está todo visto. Dice, ya. Y entonces empezó el abogado de Neira a protestar y a no sé qué, porque todo eso era mentira y porque no sé qué. Y entonces le suena el teléfono al abogado de Jesús. Bueno, el cabreo que se pilló el decano, le echó una bronca, dije, no ves, ya has empezado mal. Y cuando ya vamos a acabar, que yo le explico, pues me dice, oye, que no puedes decir esas cosas y tal, le dice el juez decano. Me acuerdo perfectamente, dice, usted cállese, que yo de esto me tengo que enterar. Y total, que le cuento el tema de las notas simples, de los chanchullos, de que había sido concejal de urbanismo, que había sido diputado y que antes no tenía nada más que una VPO en el sector 3 y que ahora tenía 1.000 millones. Y dice, ya. Dice, pero tendrás pruebas de eso. Pues sí, 10 días. Entonces le llevé así, un tocho de notas simples, de registro de la propiedad, registro mercantil, archivado. Para ir a la cárcel, hoy en la cárcel, inmediatamente, pero lo archivo. Digo, esa es la última experiencia de querellas. El tema cuando publico, sí, hablando de lo de los 1.000 millones, que te ha venido a la cabeza lo de los 1.000 millones. Por época. Sí, Jesús, sí, por época. Ese era el titular. Bueno, O pues sea, es que era el titular. El clan de los Es que era el 1.000 millones, titular. ¿no? el clan de los 1.000 millones. Es que era el titular. Y entonces cuando ya hemos publicado algunas cosas y tal, un día, pues me imagino que incitado por el PP, pues me llama el director de época y me dice que si todo lo que estoy contando tengo alguna base. Digo, joder, si ya me ha llamado al juzgado y todo, y está todo aquí en notas. Pues ese material lo queremos revisar. Claro, vinieron a Getafe y quedamos un sábado o un domingo en la calle Madrid, que teníamos la oficina para que no nos viera mucha gente. Y estuvieron hojeando aquello y ellos sacaron sus propias conclusiones. Y lo publicaron. Y cuando lo publican, yo estaba en Asturias. Entonces me llama uno y me dice, oye, ¿has visto lo que han publicado en época? Digo, yo no sé nada. ¿Alguien compró las revistas? Sí, Neira, las compró todas. Todas las de Getafe las fue comprando, que ellos me lo dijeron, claro. Yo llegué a tener una. Yo la tengo. Yo llegué a tener una, ¿eh? Pero las de Getafe desaparecieron. Y cuando me llaman yo estaba en Asturias de vacaciones y tal, ¿qué ha publicado esto y tal? Digo, yo no sé nada de eso. ¿Y quién ha dado esa información y tal? Pues tú. Digo, yo no he sido, de verdad que no. Digo, yo creo que a lo mejor ha sido Críspulo Nieto, porque estaba presumiendo. Y entonces Críspulo Nieto no lo negó aquello. Y le encantaba ser protagonista de toda la fiesta. Se quedó como que él había sido el que había filtrado todo eso del Neira, de los 1.000 millones. Y ahí se quedó la historia de los 1.000 millones. Venga, por enlazar y por ir Yo nunca he querido presumir de eso, y ahora que sale que estamos aquí contando batallitas, ya empezamos a... Venga, antes de acabar, yo enlazando con, ahora que estabas sacando el famoso urbanismo, ya he vuelto a recordar otra vez ese Plan General de Ordenación Urbana, el último que tenemos, de 2003-2004. Sí, aprovechando un poco lo que decía Jesús de esa falta de infraestructuras, sí quería preguntarte, ¿cómo ves tú el enorme problema de la vivienda que hoy tiene toda España, toda Europa? Aquí lo hemos hablado muchas veces, pero
al lado del caso concreto de Getafe, que es evidente que sin plan general de ordenación urbana poco se puede hacer, y luego un poco también eso que decía Jesús, de esa falta de infraestructuras que hay en barrios nuevos, por ejemplo, que decías tú que a lo mejor no hacía falta, pero es que cuando la población crece, como ha crecido en Getafe, solo con Los Molinos y Buenavista, deberíamos tener más infraestructuras que siguen sin hacerse. Y el Bercial. Bueno, y la ampliación del Bercial, correcto. O sea, ¿cómo de obsoleto se ha quedado la ciudad y cómo ves tú el tema de la vivienda? 25 años obsoleta, quiero decir que estamos en plan general, no hay proyecto, es decir, en Los Molinos pues hace falta un centro cultural, no podemos habilitar un bajo en cualquier sitio como centro cívico para que vayan 4, es decir, es una población que tiene 20.000 habitantes, 25.000 Los Molinos, quiere decir que necesita un centro cultural, necesita equipamiento deportivo, necesita una ciudad, es una ciudad. Entonces aquí se desprecia esa importancia, se desprecia y se deja, ¿por qué? Pagan el IBI, pagan no sé qué, lo metemos en el saco común, pero no le damos importancia a los barrios. Los barrios son parte de la ciudad tan importantes como el centro, como el... Claro, pero es que las infraestructuras, sí, cuando se hacen, es para dotarlas, aparte de mobiliario, es para fomentar, impulsar que haya movimiento asociativo, que haya tejido asociativo, que haya asociaciones que vayan y hacen algo, y habrá asociaciones o personas mayores que lo quieran utilizar, como hay aquí abajo, pues para jugar al bingo y para pasar aquí una tarde agradable o echando una partidita a las cartas. Habrá padres y familias que quieran utilizar el centro cívico porque los niños pues se pueden dar a lo mejor clases de refuerzo o lo que sea, pues para el cole o para actividades extraescolares, lo que sea. Pero claro, hacer eso y fomentar la participación ciudadana y el dinamismo y tal, pues a lo mejor no gusta y no queremos. Por eso no invertimos ni en hacer nuevas infraestructuras ni en arreglar las ya existentes, porque tú vas a hacer ahora cualquier actividad a cualquier centro cívico y es, es la carencia que hay de recursos técnicos, de recursos, que quiero decir que cuando viene gente, por ejemplo, nosotros organizamos cosas. Ayer con la asociación de la que yo participo organizamos un baile de carnaval el otro día en la Casa de Castilla-La Mancha, conjuntamente con la Casa de Castilla-La Mancha. Pues hay que ver cómo se encuentra la Y lo que no hay equipo de música, que no tienen nada. Los músicos que vinieron a cantar, que eran de otro municipio, tuvieron que venir con todos sus instrumentos. O sea, igual que cuando descargan aquí las orquestas, hombre, igual, estoy salvando la distancia, pero igual que cuando vienen las orquestas aquí y empiezas que descargan, pues tuvieron que venir con sus altavoces, con sus amplificadores, con sus monitores para oírse, con sus micrófonos, con su mesa de las mezclas, con su mesa de no sé qué. ¿Por qué? Porque, y eso no es una inversión, dotar a los centros culturales. Pero si hay un tema muy sencillo, hay un tema muy sencillo, aprobaron, por ejemplo, en la Plaza de Toros, que está ahí perdida, olvidada y no sé si a lo mejor no se tenía que haber hecho nunca. Fue una excusa para el pelotazo. Tendría que cerrarla, además fue una propuesta de Podemos, cerrarla, que no costaba tanto, hacer los bajos habitables y poner ahí un centro de música, de teatro, puede ser un centro que se puede utilizar de mil formas. Hay muy poca ambición, No se ha hecho nada. Me parece que está todavía el estudio de ideas, ¿no? Sí, dijeron que no iban a... no sé qué. No sé, no yo no sé si te has dado cuenta antes... No tenemos confianza en verlo, ¿eh? Oye, está en Europa, no sé si te has dado cuenta que antes yo soy muy indirecto, no soy tan directo. Yo le voy a responder con lo del urbanismo y la vivienda. Solamente perdóname una cosa. Sí. No sé si la alcaldesa habrá entendido que he propuesto que seas cronista de la villa. No sé si lo ha entendido la alcaldesa. No, joder, perdón, otra vez. ¡Pip! Vete a lo de vivienda, que es muy importante. Tema más importante que creo que tengo más mérito que otros, pero no voy a entrar en esa discusión. No sé si me interesa, me interesa, ni quiero, ni nada, porque... ¿Pero qué he sido yo, creo? Porque ahora me permito el lujo de escribir libros a mi antojo y ya no necesito... tengo que hacer una antología de artículos todavía, que me queda todavía una antología. Es que he publicado muchos artículos. Me queda ahí una última antología que quiero publicar Eso debería hacer. Ahora estoy con lo de los libros, el quitarme la presión de la prensa y de la actualidad y de andar criticando, pues como el último mohicano ahí que sigue resistiendo
pues creo que no merece la pena. Digo, siento un poco de decepción de haber dedicado casi 40 años a todo esto y ver que cada vez vamos peor. Quiero decir, no hay ambición política, no hay ambición cultural, no hay ambición deportiva, no hay ningún tipo de ambición. Y además se desprecia a los barrios nuevos que están generando una parte importante de los ingresos municipales. En cuanto a lo de la vivienda, primero hay que aprobar un plan general, es decir, qué idea de ciudad tenemos. Y si no hacemos eso, pues es muy difícil. Las últimas actuaciones de vivienda pues, que ha hecho la Comunidad de Madrid ahí en Los Molinos y en el sector 3, pues me parecen un fraude. Quiero decir que estamos hablando de suelo público que se cede a una empresa y que alquila pisos de un dormitorio por 900 euros. Les cobran el IBI. Quiero decir, pero el IBI no es del propietario, no es un impuesto a la propiedad, pero tendrá que pagar el propietario. Es decir, la comunidad de vecinos lo que les da la gana, quiero decir, estamos hablando de 900 euros un piso de un dormitorio. Eso no es vivienda social y vamos a tener que volver a la época de Franco. Yo lo siento, como Pedro Sánchez, pero la vivienda protegida, la vivienda la inventó Franco, vamos, no Franco, los tecnócratas que estaban con Franco, que hicieron los famosos pisos del sindicato. Y ahora no somos capaces de hacer nada de eso. Hombre, yo ahí un matiz, lo hemos hecho durante muchos años antes. Sí, no, se ha hecho mucha vivienda. Se ha hecho mucha. No. Y yo también he hecho mucha vivienda protegida y cuando teníamos un plan general, pues había en proyecto, estaba lo del Mercial, estaban Los Molinos y Buenavista, que se cambió. Tiene muchas más, el Getafe Norte. Sí, Getafe Norte, el Casal, se ha hecho mucha vivienda hasta ahora, pero es que desde un tiempo a esta parte, desde que llegó Soler, pues ahí nos encasquillamos con lo del Rosón en 80 viviendas, nos hemos tirado 12 años o 14 y ya no hay más. Incluso ahora se van a hacer 200 en la zona de Costa de Vigo. Y que yo creo que sí, las 200 me parece un disparate. Ese suelo vale 3 veces más. Me parece que es tirar el dinero. Ese suelo tendría... Perdonadnos un inciso, porque es que siempre nos estamos centrando... Yo luego siempre me acuerdo cuando llego a casa y reviso los programas, digo, no, porque siempre nos estamos centrando, es verdad, en cosas que se echamos de menos. La vivienda es un problemón tremendo, pero es que a los mayores también hay que prestarle atención. Es que Getafe cada vez es una población más envejecida y más de mayores. Es que no se... Y hay carencia de plazas. Hay solares disponibles, para hacer... Hay muchos que tienen que estar además... No, pero destinados específicamente para los... Claro, pero es que durante todo este tiempo tampoco se ha hecho ni un centro nuevo de día, ni un centro nuevo de mayores, ni una residencia de personas mayores. Centro de día, sí. Sí, el del obispado. Le cambiamos el nombre. El obispado por la Casa Murcia. Eso tiene el nombre de centro de día, pero eso no se utiliza de centro de día, eso se está utilizando como una especie de centro cívico para que los mayores vayan allí a realizar actividades. Eso no funciona como centro de día. Ya. Se llama así, ¿no? Tiene puesto el cartel de centro de día, sí, pero no hace las funciones de centro de día. Lo gestiona la Comunidad de Madrid, o sea un que poco entiendo que sí, ¿no? Mentirita, ¿no? Vale. Pero bueno, que ese es un poco el resumen, que no tenemos plan general, que es lo que define el proyecto de ciudad que queremos para los próximos, no digo 25 años otra vez, pero 5 o 6 años. Juan, pero a lo mejor ahí subyace un problema de que hay políticos... No, miedo de los políticos. Iba ahí, miedo a decir, no quiero meter la pata, y para no meter la pata no hago nada. Para no meter la pata, para si acaso meto la pata y pierdo el sueldo... Lo has definido muy bien. Pues si acaso meto la pata y pierdo el sueldo, no hacemos nada. A sobrevivir, a tirar... El mundo dirá, la vida dirá... Venga, va, y es una lástima que no llegamos, es una lástima que no llegamos a ser ministra. No, por los políticos no, perdona. Por unos políticos. Hay miedo. Por algunos políticos y políticos. Por los políticos. Porque no todos se comportan de la misma manera y tenemos muchos casos en nuestro entorno que funcionan de manera diferente. Bueno, voy a romper una lanza por los políticos actuales de Getafe. Sí, alguno habrá que... No, que sí, lo que pasa es que no mandan. No, eso es bueno, eso aparte. No me refería a eso, me refería que ha dicho Juan una cosa antes cuando está contando un poco, pues eso, es el enfant terrible, lo de las denuncias de un lado, de otro, todo ese tema de denuncias, como eso, a lo mejor, ni era lo de antes, que quedara archivado y no pasara nada, ni es lo de ahora, que a lo mejor con la mitad de la mitad de la mitad, o sea, que ahora mismo con que alguien diga que supuestamente en un medio de comunicación alguien tiene un patrimonio superior al que tenía el día antes, con eso ya te imputan y tienes que dimitir.
Y en épocas anteriores eso no pasaba. Yo creo que ese es un cambio que este país, Tampoco se merece la cosa. Pero hemos ido de un extremo a otro, igual que y en la gestión, que sabéis que es un tema que siempre hemos hablado muchas veces. Después de la crisis económica de 2007-2008, se cambian las leyes, sobre todo de gestión, la ley de contrato del sector público, toda la ley de gestión, y eso dificulta ese que Jesús Prieto pudiera decirle, hacéis el libro de Silverio Lanza. Ahora tiene que sacarse un pliego, va a hacer no sé cuántas gestiones, tarda 9 meses. Hay gente que tiene muchas facilidades para coger dinero. Yo lo siento, pero hay mucha gente. Hay gente que va a sacar un libro que vale 7.000 pavos y domina el arte lo de sacan los a concurso. Es que hay gente que domina el arte de los pliegos. Tú y yo conocemos a alguno por ahí que Sí. Y más de 7.000 litros. Me parece que sé de quién estáis hablando. Bueno, que no. Me pregunto, Hay varios. hay varios. No, que es uno, hay varios. Así que nada, bueno, que nos enrollamos, que llevamos un buen rato charlando. Que yo creo que vamos a acabar ya la conversación. Esto da para más, ¿eh? Esto da para más. Juan se podría quedar con nosotros, vamos. Hablando de vivienda, hay una de las querellas que me metieron, cosa curiosa, fue el notario señor Huarte, que es un tema anecdótico porque el hombre se vio implicado ahí en una serie de escrituraciones que le llevaba David Moreno como PSG, como no PSV, equipo de fútbol. No PSV, no, que eso es otra historia. Y entonces ellos mismos allí, el terreno todavía era rústico, pero allí mismo el notario pues partía, esto es el 20% que es vivienda libre y esto es el 80% que es vivienda protegida, que se queda a la cooperativa. Y esto se lo queda pues PSG o la promotora o la gestora o quien fuera. Y pues se enfadó el notario, porque le puse que estaba incumpliendo las normas, que no tenía ni puta idea. Bueno, hice un artículo que yo creo que está publicado en papel, además, que metió la querella y entonces me pilló otra vez el juez decano, que tengo mala suerte con ese. Y me llama y dice, ¿pero qué estás diciendo? Que el notario que da fe de cosas que no son ciertas, pero madre mía lo que estás diciendo y tal. Digo, pues sí, es lo que he dicho. Dice, ¿y cómo lo vas a demostrar eso? Digo, pues tengo aquí una escritura de las que ha firmado el notario. Dice, no joder. ¿Y quién te ha dado la...? Vamos a ver, que eso no se puede revelar. Yo tengo aquí una escritura. Usted puede... Estaba el abogado del notario, pues a cuadro. Ahí empezaba a quedar a cuadro. Digo, yo he subrayado 8 ilegalidades que ha cometido el notario. Digo, primero, la tierra es rústica. Segundo, no la puede partir, pero si ha vendido un 20%, no puede decir que la totalidad es vivienda no sé qué. Bueno, total, 8 ilegalidades. Entonces, cuando acabé, el juez dijo, vale, venga, adiós, ¿eh? Y aquello, claro, los de PSG, ¿cómo se llamaba la cooperativa? Ya no me acuerdo. Bueno, los de... PSG, ¿no? Pingarrón. Cuna de la aviación. Pingarrón. Cuna de la aviación y la otra. Pingarrón, ¿no? Pingarrón. David Moreno Pingarrón. Sí. Pues... Pero las cooperativas eran Getafe Cuna de la Aviación y hicieron tenía... una manifestación. No. Hicieron una No, manifestación. Getafe 2000 era decirle a los... Al margen de la querella, que es anecdótica del notario que la perdió, y claro, yo creo que al poco tiempo le dio patatú y se murió el hombre, como dicen los que creen que en paz descanse. Pero hicieron una manifestación y pasaron por nuestras oficinas, que estábamos en la calle Madrid, pasaron mucha gente, los 2.000 o 3.000 que estaban apuntados, que habían pagado cantidad de dinero importante, pues empezaron a tirarnos cosas y llamarnos hijoputas, cabrones, no sé qué, por haber publicado el famoso artículo. Madre mía. Bueno, Juan, Bueno, que muchísimas gracias por venir, que te vamos a invitar otro día, yo creo, porque... a la segunda parte de la batallita. A mí ya sabes que es que lo de la batallita es que me encanta. Así que, nada, darte las gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros, a vosotros también por haberme echado una mano en analizar un poquito este pasaje de la historia. Hay que reírse un poquito. Así que nada, te invitaremos otro día más para que vengamos y sigamos contando batallitas, que a mí ya sabes que me encantan. Muchas gracias.